día de hoy vamos a ver un poquito de lo que se conoce como unidades químicas de masa o unidades químicas de materia. En realidad el nombre correcto es unidades químicas de materia. Déjame que ponga un poquito de brillo a mi celular para poder ver si es que también estás en clase o no. No te olvides que tienes que activar tu camarita. Activa tu camarita para poder monitorear si es que estás o no estás con nosotros. De repente no estás, ¿ah? De repente no estás y yo cómo sé. Ah, no te creo. Tu némesis es UQM. No hay forma. ¿Por qué tu némesis puede ser UQM, mi amigo Víctor? Es el tema más sencillo del mundo. Tranquilo, ¿ah? Mira, hoy día tienes que aprender sí o sí. Hoy tienes que aprender sí o sí. UQM es un tema sencillo, un tema necesario, un tema importante, porque lo vas a usar en los siguientes temas. Vamos a hablar de estequiometría la siguiente semana. Sin embargo, no te puedo enseñar a hacer estequiometría si tú no sabes lo que es unidades químicas de materia. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquitito, así rápidamente, así de manera muy veloz, sobre lo que se llaman unidades químicas de materia. ¿Ya? Al toque nomás. El tema del día de hoy entonces es UQM. Lo que llamamos unidades químicas de materia. Si tú tienes, no sé, tu profesor te encarga, o tu profesora, o tu profesor, o con quien lleves química en la universidad, muy pronto, obviamente, muy pronto, te va a hacer este encargo. Oye, amigo Jorgito, tú que eres un alumno nuevo, Jorgito, por favor, necesito que produzcas amoníaco. En el laboratorio, tu misión es producir amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno. ¿Sí? A partir de nitrógeno e hidrógeno, Jorge tiene que producir amoníaco. Entonces, lo primero que te vas a preguntar es qué cantidad. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Cantidades. En química se cuantifican las cosas. Entonces, tienes acá un poquito de hidrógeno, un poquito de nitrógeno, y para que produzcas un poquito de amoníaco. ¿Qué tan poquito, qué tan poco o qué tan mucho respecto a qué? Tiene que haber una cantidad, tiene que haber una magnitud que te sirva para saber cantidad de masa, cantidad de volumen, si es necesario, concentración, si fuera necesario. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a hablar entonces de unidades químicas de masa. No se trata de agarrar un pocotón de él y lo echas, un pocotón de él y lo echas y obtienes un pocotón de él. No, tienes que trabajar con cantidades exactas. Porque los reactivos son caros, criatura. Es muy caro esto de acá en el laboratorio. A nivel industrial, peor. Probablemente tú vayas a acabar tu carrera y trabajar en industria o trabajar en laboratorios inmensos. Imagínate que tú vas a estudiar industrias alimentarias en agraria y te vas a meter a trabajar, no sé, en la producción de cerveza. Te contratan en la Bacus, tienes muy buenas notas, vas a pasar a trabajar en planta produciendo chela y no vas a producir por producir, pues no. Ahí es carísima la cebada, el lúpulo para hacer fermentación, es caro. No puedes echar cualquier cantidad y que reaccionen nomás. O quieres producir una medicina, de repente tú vas a trabajar en una de estas industrias farmacéuticas y quieres producir la pastilla al día siguiente. Ok, produces la pastilla al día siguiente. No agarras cualquier cosa y las mezclas y obtienes cualquier cosa. Tienes que saber qué estás echando y en qué cantidades lo estás haciendo. Entonces, tú tienes que saber unidades químicas de materia para saber las cantidades. Esto de acá es carísimo, los reactivos son muy caros.
Vamos a otro lado. Si, por ejemplo, tú quieres saber la concentración de una limonada, ¿ok? La concentración de una limonada. Tienes una limonada muy dulce, tienes una limonada muy de bajo dulce. Entonces, tú puedes diferenciar cuál es una solución, cuál es la limonada que está muy diluida y cuál es la limonada que está muy concentrada, solo por sabor. Pero ¿qué pasa si no es una limonada? ¿Qué pasa si fuera un ácido? Y estás trabajando con ácidos a nivel de laboratorio. Y sabes que una tiene cierta concentración, está diluida, y otra tiene una concentración más fuertecita, está más concentrada. Pero tienes que cuantificar. No vas a tomarte el ácido como la limonada, pues no. Ahí tienes que recurrir a otras unidades que se llaman unidades de concentración. Entonces, esos más o menos son ejemplos que te estoy haciendo para que te orientes en el panorama. ¿Por qué nos sirven unidades químicas de masa o de materia? Nos sirve porque en química se tienen que cuantificar las cosas, se tienen que medir. No se trata de echar por echar. ¿Ok? Claro, se tiene que ver, por ejemplo, reactivo en exceso y reactivo limitante, pero ese es el tema de la siguiente clase. ¿Ok? Ahí estamos hablando de estequiometría 2. ¿Ok? Antes de entrar a estequiometría 2, tenemos que empezar con unidades químicas. ¿Qué cosas se va a medir entonces en este tema? Vamos a medir primero masas. Masas. Entonces, primer tipo de unidad, las unidades de masa, unidades de masita. Es lo primerito que tienes que recordar, de unas unidades de masa. Ahora, escúchame algo más. Aquí, lo que normalmente, seguramente, que tú has visto en tu colegio, con tu profesora Rosita, lo que normalmente ves en tu cole, aquí es regla de 3 simple. ¿Ok? Tú haces regla de 3 simple para trabajar este tipo de problemas. Y no está mal. No está mal. Hacer regla de 3 simple es la manera más sencilla de hacer. En algunas otras academias te enseñan inclusive fórmulas también. Sí, también he visto que hay algunas formulitas que haces para que operes directamente. Pero eso es hacerlo de manera muy mecánica. Y en la universidad no te va a servir mucho eso porque los profesores suelen pedirte que lo hagas con la manera formal. Estoy hablando del método de reducción a la unidad o también conocido como el factor unitario. Entonces, nosotros, a partir de ahora, vamos a trabajar con ese método. Yo te voy a enseñar despacito primero a hacer con el método formal y después voy a irte complicando un poquito los problemitas para que vayas practicando. No es complicado, no es difícil, es muy sencillo, pero lo tienes que entender. ¿Ok? Así que yo voy a hacer... ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque cuando yo ingresé a la universidad y llevamos todos el curso de química general, vi que muchas criaturas, que eran mis compañeritos, cuando era cachimito, cuando estaba todo pelón, yo llevé este curso y muchos de mis amigos sufrían en esta parte en química, porque estaban acostumbrados a hacerlo con regla de 3, con fórmula. Y muchas veces el profesor te pide que lo hagas de la manera formal, con factor unitario. Entonces, yo te voy a ayudar a entender el factor unitario. ¿Sí? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Oh, espérame. Por alguna extraña razón no se ve esta partecita. Ahora sí. Listo, criatura. Entonces, gracias por prender su cámara. Muy bien, gracias. Gracias, se te agradece, se te agradece. Muy bien, mi amiga la Vengadora. Muy bien, amiga la Vengadora, muy bien. Criatura de Dios. Lo primero que tienes que saber aquí es masas. Todo tiene masa. Tú tienes masa. Si eres gordito o eres flaquito, no importa. Tienes masa. Yo tengo masa también. Todos los cuerpos tenemos masa.
Obviamente yo tengo más masa que tú, estoy un poquito más gordo. Tengo 74 kilos, maldita cuarentena. Oye, yo empecé la cuarentena con 68, ahora tengo 74. Pinche cuarentena. Los átomos también tienen masa. Las moléculas también tienen masa. Claro, todos tienen masa, solo que en ellos su masa es muy pequeñita. Es muy pequeñita. Entonces, vamos a hablar de 3 tipos de masa. Masa atómica, masa molecular y masa fórmula. Te presento entonces las primeras unidades, las unidades de masa. Dentro de ellas vamos a ver a la masa, o también le puedes decir peso. Ojo que aquí estamos acostumbrados a llamarle masa o peso. No está bien, ojo, está mal, porque no es lo mismo masa que peso, pero ya la gente se ha acostumbrado a llamarlo así, así que no hay que complicarse mucho la vida. Masa atómica, por un lado. Por otro lado tenemos a la masa molecular. Y por otro lado tenemos a la masa fórmula. Masa o peso fórmula. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres? Es que estas tres se refieren a cosas diferentes. Muy bien. Para eso necesito que diferencies esto de aquí. No sé, se me ocurre poner aquí. A ver, ponemos hierro. Ponemos por aquí amoníaco. Y ponemos por aquí se me ocurre la típica, ¿ok? La típica. Todo de eso. Ahí tienes 3 sustancias. Mira, ¿qué diferencia o qué caracteriza a cada una de ellas? Es que esta es un átomo. Es un átomo de hierro. Este de aquí es una molécula. Es una molécula de amoníaco. Este de aquí no le puedo llamar molécula. Recuerda que aquí hay enlace iónico y no se llaman moléculas. Se llaman redes iónicas. Déjalo así. O redes cristalinas. Lo dejo así. ¿Cuál? Porque se me corta el internet rápido. Ok. Ya, no, perdóname. No fue mi culpa, pero... Ya. Selma, tu micro. Amiga Selma, tienes el micro activado y nos estamos ganando con toda tu conversación. Perdón, profesor. Normal, no pasa nada, criatura, no pasa nada. Normal. Mientras no digas algo que no deberíamos saber de toda la clase, todo está bien. Todo está bien. Por favor, ten cuidado con tu micro. Ojalá no me pase algo así en mis clases en la universidad porque va a ser muy rochoso. Y está. Entonces, criatura de Dios, fíjate que este es un átomo, esta es una molécula y esta es una unidad fórmula llamada también red cristalina. Las 3 tienen masa y por eso a la masa de él le llamamos masa atómica. Es la masa de un átomo. A la masa de él le llamamos masa molecular porque es una molécula. Y a la masa de él le llamamos masa fórmula porque esta es una unidad fórmula. O sea, solamente es la masa de cada uno de ellos. Estas dos, de hecho, se parecen, solo que la diferencia está en que una es para compuestos iónicos y la otra es para compuestos covalentes, moléculas. ¿Qué tienen en común? La unidad. ¿Por qué? Porque ambas, o las 3, son masas muy pequeñas. Oye, no es que yo agarre a él y lo ponga en una balanza y diga, ajá, el amoníaco pesa tantos kilos. No se puede, porque ni siquiera lo puedes ver, es una molécula. Es tan chiquitita que no la puedes ni tocar, no la puedes ni ver.
Entonces no podemos hablar de kilogramos. Aquí vamos a usar una unidad especial que se crea para química, la unidad de masa atómica, los famosos UMAS. Entonces, ¿qué viene a ser la masa atómica? Es la masa de un átomo. La masa de un átomo expresado ¿en qué? En unidad de masa atómica. Esta es la unidad en la cual expresamos la masa de las sustancias a nivel pequeñito. Tu masa la expresamos en kilos. Por ejemplo, mi amiga Selma pesa, no sé, 50 kilos. Sí, espero que esté calculando bien. No puedo decir que ella pesa 50 o más, porque ella tiene mucha masa. No le estoy diciendo gorda, por si acaso. Estoy diciendo que ella tiene mucha masa comparada con los átomos. A eso me refiero. Yo no puedo hablar de kilos para el átomo de hierro. Es imposible, porque es un solo átomo, es chiquitito. Entonces, para los átomos se crea esta nueva unidad. Unidad de masa atómica. Los famosos UMAS. Entonces, la masa atómica es la masa de un átomo en UMAS. Ten cuidado. ¿Y cuál es su valor? ¿Cómo vas a saber su valor? Tranquilo, porque el valor está en la tabla periódica. Y te lo van a poner como dato en el momento que tú des tu examen. Cuando tú des tu examen, cuando tú estés en tu examen de admisión, te van a poner los datos de las masas de los elementos. Por ejemplo, ¿cuál es la masa atómica o peso atómico del hierro? ¿Cuánto pesa un átomo de hierro? Un átomo de hierro pesa 56 UMAS. No puedo decir que pesa 56 gramos. ¿Por qué? Porque es un solo átomo. ¿Tú crees que un átomo va a pesar en gramos? No, en la vida. En la vida. Su masa es 56 UMAS. Algo similar pasa con él. ¿Sí? ¿Qué es la masa molecular? Parecido a, solo que ya no es un átomo, es una molécula. Es la masa de una molécula. Es la masita de una molécula. ¿Pero en qué? Expresada también. Sigue siendo muy pequeño, ¿ah? Sigue siendo muy pequeño. Así que la masa sigue estando en UMAS. Sigue estando en UMAS. Solo que aquí tienes que recordar algo. Que la masa molecular o peso molecular, voy a poner más abajito, la masa molecular o peso molecular, el peso de una molécula, lo calculas sumando los pesos atómicos de cada átomo que forma tu molécula. O sea, cada peso atómico individual hay que sumar. Entonces, aquí yo te puse un ejemplo. Esta es la molécula. Ahí tienes a una molécula, el amoníaco. Si yo quiero calcular cuánto pesa una sola, mira, una sola moleculita, ¿cuál será el peso de esta moleculita? ¿Cuánto es el peso molecular de una molécula de amoníaco? Ya, muy bien, pero claro que es al ojo, pero 17 ¿qué? Porque no me estás poniendo las unidades completas. Tienes que poner con sus unidades. 17 es un número nada más. Aquí ya tenemos que hablar de unidades. 17 ¿qué? Perfecto, mi amigo Eddie. Perfecto. ¿Cómo hizo, ah? ¿Cómo hizo mi amigo Eddie? ¿Cómo saca el 17? Te acabo de decir que el peso de la molécula es la suma de los pesos de cada átomo individual. El nitrógeno, ¿cuánto pesa el nitrógeno? 14 UMAS. El hidrógeno pesa una UMA, pero él tiene 3 hidrógenos. Entonces, 3 hidrógenos pesarán 3 UMAS. Sumas estos dos y entonces descubres, como dijo mi amigo Eddie, que el peso de esta molécula es 17 UMAS. Y ya tienes el peso de esta molécula de amonio. A ti lo que te van a dar como datos son los pesos de los átomos que forman a la molécula. Solamente tú tienes que sumar y ya está. El peso de esta molécula son 17 UMAS. Nada más. Algo similar pasa aquí.
Muy, muy similar para la masa fórmula. ¿Qué es la masa fórmula? Es la masita de una unidad. Ya no le llamo molécula, porque esta no es una molécula, ¿verdad? No es una molécula. No, no lo es, porque tiene enlace iónico. Es la masa de una unidad fórmula, expresada en ¿qué? Sigue siendo muy pequeño, sigue siendo muy chiquitito, o sea que sigue estando en UMAS. Sigue estando en UMAS. ¿Y cómo calculas el peso fórmula o la masa fórmula de una sustancia? Igual que él. De hecho, son lo mismo. De hecho, el concepto entre la masa molecular y la masa fórmula es exactamente el mismo. Entonces, ¿por qué lo separan? Simplemente porque este es para iónicos y este es para covalentes. Nada más. ¿Ok? Entonces aquí tienes esta sustancia que viene a ser el cloruro de sodio. Y ahora yo necesito que me digas cuál será el peso fórmula del cloruro de sodio. ¿Qué me dices tú? Ok, gracias, Abby. Perfecto, mamá. Mi amiga Abby, ya, porque en su colegio le dijeron que el sodio, un átomo de sodio, pesa 23 UMAS y un átomo de cloro pesa 35,5 UMAS. Entonces, si tu unidad fórmula tiene un sodio y un cloro, la suma de las masas, la sumatoria de las masas atómicas de cada uno de ellos me da 58,5 UMAS. Solamente estoy sumando. Entonces, ¿cuánto pesa uno de ellos? 58,5 UMAS. Eso es todo. Eso es todo. Acá solamente vas a sumar, ¿ok? Acá solamente vas a sumar. Entonces, ¿cuál es la diferencia, criatura de Dios, entre ella y ella? La única diferencia es que ella es un concepto para compuestos iónicos y esta de acá es un compuesto para sustancias covalentes, para moléculas. A él no le puedo llamar masa molecular, porque esta no es una molécula. Por eso lo separan, solo por eso. Pero si te das cuenta en la fórmula, en la manera de calcular, es lo mismo. He calculado cuánto pesa cada átomo y los he sumado. He calculado cuánto pesa cada átomo y los he sumado. Es exactamente lo mismo. La diferencia la hacen porque como él se llama masa molecular y esta no es una molécula, no le puedo decir masa molecular. Le tienes que decir masa fórmula. Solamente por eso, amigo Eli. Y ya está. Ahí tienes entonces las tres primeras más. Sencillo, fácil. ¿Qué vas a hacer en esta parte entonces del curso? Sumar. Solo vas a sumar. Nada más. Ahora sí, necesito contarte algo más. Tú no puedes agarrar un átomo, no puedes agarrar una molécula en una reacción. En el laboratorio trabajamos con cantidades un poquito más grandes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que necesitas trabajar en algo que puedas tocar. O sea, trabajar a nivel de gramos o a nivel de kilos. Entonces, ahí aparece un concepto, el concepto de mol. No confundir, por favor, mol con molécula. El concepto de mol es un concepto que se crea para ayudarnos a hablar de cantidades más grandes. Sí, pero muchos niños suelen confundir molécula con mol. Vamos a hablar de una cuarta masa, la masa molar, la masa de moles. Y los niños inocentes como tú creen que la masa molar y la masa molecular es lo mismo y no lo es. Ten mucho cuidado. ¿Ok? Tú a nivel de química, ¿qué conoces? Conozco átomos, conozco moléculas, conozco unidades fórmula, conozco protones, conozco electrones, conozco neutrones. ¿Sí? Básicamente eso. Pero mol no. Y es que mol no es algo químico. ¿Sí? Mol no es algo químico. Quítate de la cabeza que molécula y mol son cosas iguales. Mol no es nada químico. ¿Qué cosa es mol? Es un número.
¿Qué? Pero no veo un número. Sí, claro. Lo que pasa es que representa un número. Gracias, mamá. Bendita seas. Muy bien. Muy bien. Es un número. ¿Sí? Es una expresión numérica. Mol no es otra cosa que la expresión de un número. Es una expresión numérica. Y tiene un valor, claro. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor? Mi amiga Abby lo acaba de poner, cuyo valor es un número muy enorme. 6,022 por 10 a la 23. ¿Sí? Ahí está. Ese es un número. ¿Solo es eso? Sí, solo es eso. No es nada más. Y ahí está el truquito en la gente que se complica con este tema. No saben la definición de mol muy bien, no la tienen muy clara. Te digo algo, ¿ok? Te digo algo. No sé. Imagínate que tú vas a la tienda a comprar 12 plátanos, ¿ok? Vas a comprar 12 platanitos. ¿Sí? Pero muchas veces tú vas al mercado y no dices, señor, me da 12 plátanos. No, le dices, señor, por favor, me da una docena de plátanos. Mira que es lo mismo. 12 plátanos y una docena de plátanos, es lo mismo. Es igual acá. ¿Sí? Oye, tú vas a la librería y dices, por favor, no sé, imagínate que vas a Tailoy, ¿sí? Y dices, por favor, me vende, por favor, 100, 100 papeles, 100 hojas, ¿ok? O 100 papeles. Voy a poner acá. Por favor, me da 100 hojas de papel bond de 80 gramos, ¿ok? Ahí está, 100 hojas. Pero cuando tú vas a la librería, muchas veces no dices, me da 100 hojas. Muchas veces dices, me da un 100. Es lo mismo. 100 hojas o un 100 es lo mismo. ¿Ok? Son expresiones idénticas. Lo mismo pasa si hablas de una mano, por ejemplo. Cuando vas al mercado y pides una mano, no sé, de huevos o de plátanos o de lo que tú quieras, o cuando vas a comprar 15 cosas, no dices me das 15 de algo, dices me da una quincena, ¿sí? O no hablas de 15 días, ¿no? O sea, a mí me pagan cada 15 días. No digo, oye, de acá a 15 días voy a cobrar. No, de acá en una quincena cobro. Entonces son expresiones equivalentes. Ah, aquí es igual en mol. ¿Qué pasa si tú dices 6,022 por 10 a la 23? No sé, se me ocurre. Voy a poner algo ficticio, ¿ok? Algo ficticio. De hecho, es un número muy grande. No, el ejemplo que te voy a poner no existe, ¿sí? Yo voy a poner algo ficticio. 6,022 por 10 a la 23. A ver, ¿qué puede ser? Que sea algo muy grande. 6,022 por 10 a la 23. Ya, ok. Gotitas de agua. Ok, gotitas de agua. Obviamente no voy a contar pues, las gotitas de agua, ¿no? Tendría que volver a nacer para poder contar esa cantidad, es enorme. Pero tú no dices 6,022 por 10 a la 23 gotitas de agua. En vez de decir eso, ¿qué dices? Una mol de gotitas de agua. Pero fíjate de lo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo que mol es solamente un número.
es solamente un número. Así como una docena es 12, así como un ciento es 100, un mol es 6,022 por 10 a la 23. Solo que da flojera decir todo esto, ¿no? 6,022 por 10 a la 23 como que te seca un poco la garganta, se te cansa la lengua, más fácil es decir un mol o una mol, ¿sí? Es lo mismo, entonces solamente es un número, ¿ya? Eso quiero que me entiendas, por favor. No es algo químico, no es algo químico, es solamente un numerito. Pero lo usamos en química porque es un número muy grande. Es un número muy grande. Entonces, se usa en química, el mol es la expresión numérica cuyo valor es 6,022 por 10 a la 23. Ojo que en algunos libros los vas a encontrar como 6,023. ¿Sí? A nivel agraria es 6,022. No está mal ponerle 6,023. De hecho, es insignificante entre un 2 y un 3 acá. Nosotros vamos a trabajar con 6,020. Pero si tú lo encuentras en un libro así, como 23 y no 22, también tiene validez. No te asustes, ¿ok? No te asustes. Es la expresión numérica cuyo valor es este de aquí. Voy a resaltar al valorcito. Voy a resaltar al valorcito. Ahí está. Y se usa, muchas veces lo usamos para representar cantidades de sustancia en química. En química lo usamos para representar cantidades de sustancia. Para eso lo usamos. ¿Ok? Para eso lo usamos. Ahora, necesito, primero, antes de explicarte lo siguiente, que vendría a ser la masa molar, necesito, para ver si me has entendido, que me ayudes con lo que te voy a poner. No, 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 no. Y justamente a eso quiero llegar. Claro, Ángelo, muy bien. No, amigo. No sé de quién es la pregunta. Creo que es de mi amigo Víctor. No sale el nombre. Víctor, no es lo mismo masa molecular que masa molar. Ahorita te voy a explicar la diferencia, ¿ok? No es lo mismo. Ahora, antes de explicarte el concepto de masa molar, tienes que saber, estoy aquí. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo te pongo 4 moles de calcio? Ahí está, estoy poniendo 4 moles de calcio. ¿Eso qué te dice? ¿Qué significa 4 moles de calcio para ti? Ponlo en el chat, por favor. ¿Qué te estoy diciendo al ponerte 4 moles de calcio? Para empezar, mol no es algo químico, ¿ah? Mol es solamente un número. ¿Qué significa que te pongo 4 moles de calcio? Gracias, mamá. Gracias. Esto significa lo siguiente. ¿Qué significa? 4, pero el mol tiene un valor. ¿Cuál es el valor del mol? 6,022 por 10 a la 23. 6,022 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué es esto de acá? Es átomos. El calcio es un átomo. Átomos de calcio. Entonces, estos dos es lo mismo. Es una equivalencia. Solo que acá lo estoy poniendo como mol y acá lo estoy poniendo con su valor exacto. 6,022 por 10 a la 23 átomos de calcio. ¿Sí? 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 Es 4, Adonis, no es 40, es 4, es 4, no es 40, ojo, es 4, criatura de Dios, muy bien, Alison.
¿Qué significa esto de aquí? 7 moles de agua. ¿Qué significa eso? Algo similar, ¿no? Algo similar, ¿verdad? Algo similar. Pones el 7. El valor de la mol está aquí, 6,022 por 10 a la 23. Pero ¿qué cosa? ¿Qué cosa es esto de acá? ¿Es un átomo? No, este ya no es un átomo. Es una molécula de agua. Entonces, estamos hablando de moléculas de agua. Fíjate que en ambos casos estoy hablando de moléculas de agua. Es lo mismo. Solo que aquí estoy expresándolo con su valor real, con el valor exacto, y acá en vez de poner toda esta cosa, pongo su abreviación, su manera de decir, su expresión, la famosa palabra mol. Esto de acá, es lo mismo. ¿Sí? ¿Me entiendes? A eso tienes que llegar. No vayas a confundir y decir, oye, ¿por qué acá le pone mol y acá le pone molécula? No tienen nada que ver. Molécula es una categoría química, así como átomo, así como unidad fórmula, así como protón, electrón, neutrón. Mol no, mol es solo un número. Es un simple número que no te tiene que complicar la vida. ¿Ok? Ahí está. Ahora, otra cosita que tienes que recordar, y esto sí es importante, es que hay una equivalencia en mol. Una mol, te dije que es 6,022 por 10 a la 23. Pero también hay otra manera de expresarlo, y es que le ponemos un número especial en honor a la persona que descubrió, o bueno, no que descubrió, que propuso este concepto de mol. Le llamamos muchas veces el número de Avogadro. En algunos libritos tú lo vas a encontrar, en vez de encontrar esta cosita, lo puedes expresar como número de Avogadro también, para abreviar, ¿ok? Para abreviar, ¿ya? Para abreviar lo vas a expresar, lo vas a encontrar como un número de Avogadro. Avogadro, 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 Avogadro. Vamos a poner por acá. Es que la persona que propone este concepto de mol es Amadeo Avogadro, un científico, un químico italiano que juega un poquito, y ahorita te voy a explicar qué hizo él para llegar a este concepto de mol. Ahorita vamos a hablar de eso un rato. ¿Ok? Entonces lo puedes, incluso en algunos libros también lo ponen así. ¿Sí? Ambos, cualquiera de los dos es igual a, significan número de Avogadro. Los dos significan número de Avogadro. Otra cosita que tienes que saber es que una UMA sí se puede pasar a gramos, solo que es muy chiquitito. Una UMA en gramos es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Existe también una equivalencia entre las UMAs, que son las cantidades muy chiquititas, en gramos. Mira, pero mira que en gramos es 10 a la menos 24. Es muy chiquitito, es muy chiquitito. No podemos trabajar con cantidad. ¿Tú crees que una balanza va a poder pesar 10 a la menos 24 gramos? No, es muy complicado. Ahí hay que usar aparatos especiales, los famosos espectrómetros de masas, que vas a ver ya cuando estés en la universidad. Entonces, pero sí puedes hacer una transformación a nivel matemático, y es que una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24. Esto es importante, ¿no? Muchas veces te van a preguntar valores de masa en gramos de átomos o moléculas o masas fórmula. Entonces hay que hacer también una transformación. ¿Ya? Y algo más que tienes que recordar
es que numéricamente una UMA es la inversa del número de Avogadro. Ahí nomás, ahí aprovecho ese espacio. O sea que si tú divides 1 entre 6,022 por 10 a la 23, esto me da, ¿qué cosa? 1,66 por 10 a la menos 24. O sea, la inversa de este numerito, 1 entre este numerito, que es el número de Avogadro, es lo mismo, ¿ok? Si tú divides 1 entre él, te va a dar 1,66 por 10 a la menos 24. Es una equivalencia que a veces también solemos usar. A veces solemos usar. Listo, ahora sí. Con esa ligera observación, te presento a la última. Y es aquí donde la gente se medio confunde un poquitito. Espero que tú no. Estoy seguro que tú no. Hablamos de la última masa, la masa molar. Y esta es la que vamos a usar más. ¿Por qué? Porque esta masa sí se puede pesar en una balanza. En el laboratorio, yo no puedo saber masas atómicas ni masas moleculares. En el laboratorio son pequeñísimas. Masas molares sí, porque estas sí se pueden percibir por una balancita. Entonces, trabajamos mucho con masas molares. ¿Qué viene a ser la masa molar? Empiezas por el concepto. ¿A qué te suena masa molar? La masa molar es la masa de una mol. ¿No me dijiste que una mol es un número? ¿Cómo un número va a tener masa? Muy bien. Es la masa, todavía no termino, es la masa de una mol de sustancia. Y como una mol es un número muy grande, este número ya lo puedo percibir, ya lo puedo tocar, ya lo puedo ver porque es muy enorme. Entonces, ¿en qué va a estar expresada la masa molar? En gramos. Todavía no te entiendo bien, ¿ah? Tranquilo. Ahorita lo vas a entender. Mira, es la masa de una mol de sustancia expresada en gramos. Cuando digo de una mol de sustancia, ¿de qué te estoy hablando? De cualquiera de estas de acá. Puede ser una mol de átomos, puede ser una mol de moléculas, puede ser una mol de unidades fórmula, puede ser una mol de electrones, una mol, lo que tú quieras. Recuerda que mol es solo un número. Entonces, todavía no te entiendo muy bien. Oye, el símbolo que nosotros usamos para expresar a las masas molares es este simbolito, una M mayúscula y un sombrerito encima. Es el símbolo de la masa molar. ¿Ok? Con ese simbolito lo vas a recordar. Entonces, si yo te digo, ejemplito A, si yo te digo, ¿cuál será la masa molar del hierro? ¿Qué me vas a decir tú? Aquí está el secreto. Y es que numéricamente la masa de un átomo de hierro y la masa de una mol de átomos de hierro numéricamente es lo mismo. O sea que si él pesa 56, él también pesa 56. ¿Dónde está la diferencia? Es que aquí la masa sí la puedes percibir porque está en gramos. Todavía no te entiendo. Criatura, ¿cuál es la diferencia entre voy a escribir, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Cuál es la diferencia entre él y él? Numéricamente parece igual, pero ¿cuál es la diferencia? Aparte de la unidad. Aparte de la unidad. ¿Cuál es la diferencia aparte de la unidad? Gramo y UMA. Ya sí, por eso, son las unidades. Pero aparte de eso, ¿cuál es la diferencia? ¿Esta es la masa de quién? De un átomo. De un átomo, mi hermano, gracias. ¿Esta es la masa de quién? ¿De varios?
De muchos, de varios. ¿De cuántos? ¿De cuántos? ¿Una ¿De mol? cuántos? ¿De cuántos? De Una mol. una mol. ¿Y Una mol. cuánto es una mol? 6,022 por 10 a la 23. Entonces, aquí yo he pesado un átomo. Aquí no. Aquí he pesado 6,022 por 10 a la 23. Mucho más, no se ve, espérate. No, olvídalo. Aquí, en el peso atómico, estás pesando un solo átomo. En el peso molar o masa molar, estás pesando una mol de estos átomos. ¿Y una mol cuánto es? 6,022 por 10 a la 23. Aquí hay esta cantidad. 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro. Y acá es un solo átomo, uno solito, un solo átomo de hierro. Obviamente, muy chiquitito, pero cuando ya hay, mira esta enorme cantidad, ya lo puedes pesar en gramos. Esa es la diferencia, amigo Víctor. No sé si es que me estás entendiendo, mi hermano. Víctor, ¿no estás? ¿Sí? Entonces, esta es la diferencia. No es lo mismo. Esta es la masa de uno solo, solitario, chiquitito, no lo puedes ver, no lo puedes tocar. Y esta es la masa de muchos. ¿Cuántos da? Una mol. 6,022 por 10 a la 23. Solo que numéricamente, este famoso científico Avogadro ha llegado a determinar que numéricamente es lo mismo. ¿Sí? Lo que hizo él fue lo siguiente. Te voy a explicar así como que un poquito de historia. Lo que hizo él fue lo siguiente. Agarró un átomo de carbono y sabía que un átomo de carbono pesa 12 UMAS. Y dijo, ala, pero yo no puedo trabajar con 12 UMAS, es muy chiquitito, muy pequeño. Entonces dijo, voy a pesar cierta cantidad de átomos de carbono, ¿ok? Bastante carbono, ahí está, bastante carbono. De tal manera que si acá él pesa 12 UMAS, yo debo tener acá 12 gramos. ¿Sí? Entonces, en un lado tienes 12 UMAS y en otro lado tienes 12 gramos. Aquí había un átomo. Amadeo Avogadro, o sea, obviamente no ha contado, pues, ¿no? Aquí ha usado algunos artificios matemáticos para llegar a esa conclusión. Se hubiera demorado toda una vida entera contando, obviamente no ha contado, pero llega a descubrir que en este montículo, cuya masa eran 12 gramos, había una cantidad exacta, 6,022 por 10 a la 23. Entonces, esta es la masa de un solo átomo. Esta es la masa de 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Y se dio cuenta de que este numerito era especial y le puso el nombre de mol. Y desde ese entonces nosotros usamos esa cantidad, el famoso mol. Probó con otros elementos y se dio cuenta de que cumplían exactamente lo mismo. Entonces, la masa molar y la masa atómica, numéricamente, parecen lo mismo, 56 y 56, pero no es lo mismo. 12 y 12, pero no es lo mismo. Esta es la masa de una mol, o sea, toda esta cantidad, y esta es la masa de un solo átomo. Así como cumple para átomos, también cumple para moléculas. Y con esto cierro esta parte, ¿ah? Mira, por ejemplo, segundo ejemplo. Yo quiero saber cuál es la masa molar del amoníaco. ¿Qué me dices tú? ¿Cuál es la masa molar del amoníaco? Vamos, yo te leo. ¿Qué me dices tú? Si yo te pido calcular la masa molar del amoníaco, te estoy diciendo, gracias, criatura. El valor numérico es el mismo. El nitrógeno es 14, el hidrógeno es 1, pero hay 3 hidrógenos, 4 más 3, 17. Entonces, pero ¿dónde está la diferencia? Es que él está en U+,
y él está en gramos. ¿Por qué? Porque esta es la masa de una sola molécula. ¿Y esta es la masa de quién? De una mol de moléculas. Aquí no estás pesando una sola molécula, porque si no, no podría estar en gramos. Aquí estás pesando 6,022 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco. Toda esta masa es la masa de una mol. ¿Y una mol cuánto es? Esta enorme cantidad. No sé si me dejo entender, criatura de Dios. Claro, muy bien, Adonis. Muy bien, Adonis. Excelente. ¿Sí? Eso es lo que tú tienes que llegar a diferenciar. ¿Sí? Eso es lo que suele confundir mucho a la gente. Si tú has entendido esto, te vas a pasear. El resto ya no tiene nada de difícil. Solamente hay cierta confusión y confundes él con él. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Tienes que tener claro ese concepto. ¿Cuál será la masa molar entonces de este de aquí? ¿Cuál será la masa molar de esa sustancia? Fíjate que aquí estoy hablando de una sola unidad fórmula. Acá ya no, estás hablando de una mol. Es una cantidad muy grande. Ok, el número parece el mismo, ¿no? Claro, numéricamente va a ser igual. Solo que ahora él va a estar en ¿qué cosa? En gramos. ¿Y por qué está esa diferencia? Porque esta es la masa de uno solo. Esta es la masa de muchos. ¿Cuántos? 6,022 por 10 a la 23. Una mol. Hasta ahí esta parte, criatura. Y ahora sí vamos a resolver problemas. Espero que se haya entendido. Es muy sencillo. Es cuestión de... Ah, ¿no les han compartido su material todavía? ¿Propiedades? ¿Qué propiedades? ¿Qué propiedades, amigo Víctor? ¿Qué propiedades? ¿A qué propiedades te refieres? ¿Puedes ponerlo, por favor, en el chat? Sí, exacto. Exacto. No, todavía no acabamos. Falta. Tranquilo. Voy a tomarle foto rapidito. Espérame, dame unos minutitos. Una vez que tienes los conceptos claros, ahora solamente falta enseñarte lo que es el factor unitario.
Te vas a divertir. Este es muy sencillo, ¿ok? Bastante sencillo. Entonces, ahora sí hacemos el método del factor unitario, o también llamado reducción a la unidad. Antes de hacer algo con química, voy a hacer un ejemplo con cualquier cosa, ¿ok? Para que veas que es sencillo. Antes de meterle algo con química, voy a hacer algo con, no sé, un ejemplo cotidiano, ¿sí? Un ejemplo cotidiano. ¿Cómo vas a resolver los problemas en este tema? Los vas a resolver con este método, el método del factor unitario. Entonces te presento el factor unitario. Ahora, si por ahí tú todavía quieres hacer con regla de 3, no me molesto ni me resiento. Puedes hacerlo también por regla de 3, no hay problema. De hecho, muchos se han acostumbrado a hacerlo con regla de 3. Pero ya es hora de que aprendas algo más. ¿Ok? Ya es hora de que aprendas algo más. Entonces, voy a enseñarte algo diferente. Criatura, antes de empezar a hacer el factor unitario, ¿sí o no que si tú tienes acá 16 y le multiplicas por 3 y le divides entre 3, ¿alteraste o no alteraste la expresión? ¿Esto de acá sigue siendo lo mismo o no? ¿Alteraste algo? No, porque estás multiplicando por 1. Tercia y tercia, y sigue siendo 16. No alteraste nada. Estás multiplicando por 1. Algo similar pasa en el factor unitario. Vamos a tener un dato, una expresión, y le vamos a multiplicar por 1, y esa expresión no se debería alterar. Pero acá tienes que considerar no solamente valores numéricos, sino también unidades. Y ahí está el truquito. ¿Ok? Ahí está el truquito. Entonces, ¿cómo es el método del factor unitario? Vas a multiplicar por 1 a tu expresión. Pero ese 1 no va a ser un 1, pues. Por ejemplo, mira, si tú tienes acá 200 gramos de algo, si yo lo quiero convertir esto a kilos, le voy a multiplicar por 1 también. Pero mi 1 en este caso va a ser este de aquí. Sé que cada kilogramo tiene 1000 gramos. Esto de acá parece que no fuera 1. ¿Cómo 1 entre 1000 va a ser 1? ¿Cómo esta expresión va a ser 1? Sí lo es. Porque estos de acá son equivalentes, ya que estamos trabajando también con unidades. 1 kilo es igual a 1000 gramos. 1 kilo vale 1000 gramos. Entonces, se van tus gramitos. ¿Y qué te está quedando? Kilos. 3 ceros, 3 ceros. Entonces, es lo mismo que decir 2 kilogramos. Eso es lo que voy a hacer en todos los problemas. Voy a multiplicar por un 1. Este es el factor unitario. Este es el 1. Este es el 1. Solo que ahora estás trabajando también con unidades. Numéricamente jamás sería 1 esto, ¿no? 1 entre 1000 nunca es 1. Pero en química sí, o en ciencias sí, porque estás trabajando también con sus unidades. Estas expresiones son equivalentes. 1 kilo equivale a 1000 gramos. Se van los gramitos y te quedan kilogramos. Ese es más o menos el principio que voy a emplear para resolver los problemas. Sencillo. ¿Sí? Sí. Ahora, un método que te va a ayudar a ti a resolver estos problemitas es trabajar con lo que se llama el método del triangulito, ¿sí? Para poder hacer factor unitario, muchas veces nos basamos en un triangulito, ¿sí? Voy a hacer un ejemplo cualquiera, ¿ok? No sé si ustedes han ido al mercado, me imagino que sí, tú has ido al mercado, ¿ok? No sé, a ver, ¿qué sueles comprar más en el mercado? ¿Qué es lo que sueles comprar más en el mercado, amigo? A ver, no sé. A ver, vamos a estudiar a nuestra amiga Ariana. Ariana Curi, ¿qué es lo que compras más tú en el mercado, Arianita?
Ariana. Comida, ok. Ya está bien. Arroz, azúcar, papa. Ok, ya está bien. Digamos que vas a comprar, se me ocurre arroz, ¿ok? Arroz. Entonces nuestra amiga Arianita va a comprar arroz. Entonces, Ariana, vas a comprar, no sé si en tu familia son muy numerosos o tienes con familia pequeña, no lo sé. Voy a suponer que para tu semana vas a comprar, a ver, mejor, en vez de arroz, vas a comprar huevos, ¿ya? Huevos vas a comprar, ¿bien? Un huevo sale mejor. Entonces, Ariana, vas a comprar se me ocurre, 48, 54 huevos, ¿ok? Ariana desea comprar 54 huevitos. Tú vas a comprar 54 huevos, ¿está bien? Mira que te estoy dando una información. Te estoy dando la cantidad de huevos. ¿Sí? 54 huevitos vas a comprar. ¿Ok? ¿Cuánto de plata necesitas? ¿Cuánto de dinero necesitas? ¿Qué dinero necesitas, Arianita? ¿Es un problema de RM o de, matemáticas? Sencillo. ¿Qué dinero necesita a nuestra amiga Ariana, sabiendo que el kilo de huevitos, mira esta información, mira esta información, sabiendo que el kilo de huevitos cuesta, no sé, se me ocurre 5 soles o 6 soles, ¿ok? Dependiendo de dónde vivas, pues no sé, si es que vives en una zona muy exclusiva, muy residencial, el huevo está más caro. Si es en Manchay, el huevo está barato. Pues, no sé, por mi zona es baratísimo el huevo. Yo compro huevo a 4.80. Entonces, Arianas, vas a comprar 54 huevitos. Quiero saber cuánto de plata necesitas, cuánto de dinero necesitas. Y como dato te doy que un kilo cuesta 6 soles y trae un kilito trae, se me ocurre 12 huevos. Ojo, esto está mal, porque normalmente, si es que tú vas al mercado, sabrás que un kilo de huevos son entre 15 y 16 huevitos. ¿Sí? Entre 15, depende del tamaño. Solo que yo estoy poniéndole 12 para que me dé una cantidad exacta en mi pregunta. Sí, pero un kilo no trae 12, por si acaso. Siempre los tips del mercado. Ahí está. Entonces, tú lo puedes resolver al toque. ¿Cuánto sería tu respuesta aquí? ¿Cuánto de dinero necesita nuestra amiga Ariana para comprar esos huevitos? ¿Ok? 27 soles. Muy bien, muy bien. Sale directo, ¿verdad? Es igual en química. Vas a hacer lo mismo en química. Solo que yo te voy a enseñar a resolver este problema usando el método del factor unitario. En el método del factor unitario necesitas trabajar con equivalencias. Entonces, te presento acá una equivalencia. Para poder trabajar con equivalencias, al inicio es importante, si eres un baby, eres nuevo, tienes que aplicar el método del triangulito. Te va a ayudar mucho, criatura de Dios. Te va a ayudar mucho para resolver el problema. Ya cuando eres experto, esto ya ni lo vas a hacer, porque te va a salir más rápido. Pero como tú eres una criatura que recién está empezando, ayúdate del triangulito. ¿Qué rayos es el triangulito? Es un método que me va a ayudar a encontrar qué variables se relacionan en mi problema. ¿Qué haces primero en la resolución de problemas? Te fijas en el dato. ¿Cuál es el dato? 54 huevitos. Y la pregunta, ¿cuál es la pregunta? El dinero. ¿Qué equivalencia hay entre huevos y dinero? ¿Qué equivalencia hay entre huevos
y dinero. La equivalencia te la dan acá. Aquí está el dinero y aquí están los huevos. Entonces, estos dos los vas a poner en un triángulo, en los vértices de un triángulo, y ahí está tu equivalencia. Por ejemplo, sabes que 1 kilo de huevos, entonces, en un vértice tienes 1 kilo de huevitos. Pero eso en dinero, ¿a cuánto equivale? Oye, en dinero, ese kilo de huevitos equivale a 6 soles. Ahí están, son 6 soles. Además, ese kilo de huevitos en huevos, ¿a cuánto equivale 1 kilo de huevos? 1 kilo de huevos trae 12 huevitos. Entonces, decir 1 kilo de huevos es decir 12 huevos. Ya tienes un triángulo y en este triángulo 1 kilo es igual a 6 soles. 1 kilo es igual a 12 huevos. 12 huevos es igual a 6 soles. Cada uno de los vértices son iguales, son equivalentes. O sea, si yo divido 1 kilo entre 12 huevos, esto es 1. ¿Recuerdas que te dije 16 por 3 entre 3? ¿Esto es 1? Pues bien, esto también es 1. Solo que acá, numéricamente, jamás van a ser 1. Pero como están con unidades, ahí sí se hacen 1. A eso le llamamos factor unitario. Estas cantidades que he puesto en los vértices del triángulo son equivalentes. Una vez que has formado tu triangulito, ahora sí vamos a atacar el problema. ¿Qué hace un niño para atacar este problema? Vas a hacer lo siguiente. Vas a poner el dato, ¿ok? El dato que te dan. Y lo vas a multiplicar por el factor unitario. Este factor unitario es igual a ¿qué cosa? Tú vas a reconocer lo siguiente, ¿ah? Lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero arriba y lo que tengo abajo. ¿Ok? Recuerda que lo que tienes es el dato del problema. Entonces, el factor unitario lo encuentras dividiendo lo que quiero sobre lo que tengo. Este es el factor unitario. ¿Y cómo lo encuentras? De mi triángulo. El factor unitario sale del triángulo. Y si yo divido al dato por 1, porque este es 1 en realidad, si divido al dato por 1, sigue siendo lo mismo. No estoy alterando nada. Entonces, esto es lo que vas a recordarte, lo que quiero sobre lo que tengo. Vamos al problema. Primero chapas el dato. ¿Cuál es el dato? 54 huevos. Ese es el dato. ¿Ok? Entonces, bajo esa lógica y usando mi triangulito, yo tengo entonces que el dato es que Arianita desea comprar 54 huevitos. Ahí está. Ese es el dato. Y le vas a multiplicar lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué cosa quieres tú? ¿Huevos? No, huevos ya tienes. Tú quieres dinero. Esa es la pregunta. Quiero dinero. ¿Qué cosa tienes? Abajo tienes huevos. Ahí está. Entonces, dinero entre huevos. Lo que quiero es dinero. Lo que tengo son huevitos. Lo que quiero arriba, lo que tengo abajo. Este factor unitario, ¿de dónde va a salir? Esta equivalencia, ¿de dónde va a salir? De mi triangulito. ¿Qué dice este triangulito? La relación entre lo que quiero y lo que tengo, entre dinero y huevos, está acá. ¿Qué dice esa relación? Que 6 soles, 6 nuevos soles, es el precio ¿de quién? De 12 huevitos. $6 es el precio de 12 huevitos. Y ya lo tienes, porque se te van a ir tus huevos, huevos arriba y huevos abajo, se van. ¿Y qué te va a quedar? En dinero. Y ya estás haciendo una reducción a la unidad. Sácale por acá sexta. 1, sácale por acá sexta. 2, sácale por acá mitad. 1, sácale por acá mitad. 27. Entonces, ¿cuánto de dinero necesitará nuestra amiga Arianita
Para comprar 54 huevitos, oye, qué fácil, necesita 27 soles. Y esa es tu respuesta. Obviamente tú lo has hecho de manera RM, de manera matemática. Yo lo he hecho con factor unitario y eso es lo que vamos a ver nosotros en todo química. Nos vamos a ayudar de este triangulito y vamos a usar lo que quiero sobre el. Y esto no sirve solo para química, sirve para toda ciencia en realidad. Física, haces transformaciones a cada rato y no te das cuenta. En química haces transformaciones también y no te das cuenta. ¿Ok? Entonces, a partir de ahora, lo trabajamos así. Ahora, lo voy a hacer con un problema en química. ¿Sí? Lo voy a hacer con un problema en química. Vamos a poner esto aquí para que no quiten mucho espacio. Esa era la respuesta de la preguntita que te acabo de echar. Ahora vamos a hacer algo similar, pero en química. Ejemplo 2. A ver, se me ocurre. A ver. Ok. Ejemplo 2, ¿ah? No te asustes, ¿ah? No te asustes. Vamos a ponerlo primero, ¿cómo vamos con el tiempo? Ya, sobrado. Vamos a poner algo fácil primero, ¿ok? Algo sencillo, ¿ah? Algo sencillo. ¿Cuál es la masa de ácido nítrico que hay en 6 moles, obviamente, de ácido nítrico? Mira, estoy poniendo algo sencillo, ¿ok? ¿Cuál sería tu respuesta en esta preguntita? ¿Cuál es la masa de ácido nítrico en 6 moles? Obviamente de ácido nítrico. ¿Cuál es la masa de ácido nítrico que hay en 6 moles de ácido nítrico? ¿Qué me dirías? Está sencillo, ¿ah? Está sencillo. ¿Qué me dirías? Ok, por el factor ya. Ok. Mira, lo primero que vas a hacer es identificar el dato y la pregunta. Es lo primero que hice acá. El dato eran los huevos, la pregunta era el dinero. Acá el dato es el número de moles y la pregunta es la masa. Lee el problema. Ok, 186 gramos, dice mi amiga. Ok, vamos a ver si eso es correcto. Mira, el dato, criatura de Dios, el dato es que tiene 6 moles de ácido nítrico. 6 moles de ácido nítrico. ¿Correcto? 6 moles. Ahora yo voy a crear mi triangulito. ¿Cuál era la condición? Que en mi triangulito, en cada vértice, deban estar las variables. Oye, en el primer vértice está el dinero, que es lo que yo quería, y en otro vértice están los huevos, que era el dato. El dato y la pregunta están también en el triangulito. Acá, mira, ¿qué te están pidiendo? Masa y moles. Entonces, creas tu triangulito de esta manera. Entonces, crea tu triangulito. ¿Qué vas a hacer en el triangulito? Necesito poner en los vértices la masa y los moles. ¿Qué sabes de una mol? Criatura de Dios. Si yo tengo una mol de ácido nítrico, ¿eso en masa cuánto es? Es masa de una mola. Masa molar, ya estoy en masa molar. Masa de una mol de sustancia. ¿Cuánto vale una mol de ácido nítrico? Oye, no sé, no tengo ni idea. No tengo ni idea. No.
¿Cuánto vale la masa de ácido nítrico? ¿Sabes que el hidrógeno pesa 1? ¿Sabes que el nitrógeno pesa 14? Y sabes que el oxígeno pesa 16, pero hay 3 oxígenos. ¿Cuánto es entonces esa expresión? Gracias, criatura. 16 por 3, 48. 48 y 14, 62. Y este 1, 63. ¿63 qué? ¿Cuál es la masa molar entonces? Gramos. Gracias, mi hermano. Eso necesito que me digas. Por ahí vas a poner UMAS y la malograste. Porque estás hablando de una molécula o de una mol. Es una mol. La masa es grande. Entonces no puede ser UMAS. Tiene que ser gramos. Entonces vas a tu triangulito y pones ese dato. ¿Sabes tú por cultura general que una mol de ácido nítrico equivale a 63 gramos de ácido nítrico? Ya tienes tu triangulito. Oye, pero ya no es necesario este vértice. Puedes poner cualquier cosa acá. Puedes poner que aquí hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas, qué sé yo. Hasta lo puedes dejar en blanco, no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque ya mis variables están en el vértice. Quería masa, acá está la masa. Y tengo moles, aquí están los moles. Sé que cada mol de ácido pesa 63 gramitos. Sé que cada mol de él va a pesar 63. Y esa, ahora sí, vamos a la resolución del problema entonces. Ya tienes tu triangulex, entonces vamos a resolver tu problema. ¿Qué hicimos? Pones el dato primero. ¿Cuál es tu dato? 6 moles. Yo tengo como dato, me están diciendo que tengo 6 moles de ácido nítrico. Ese es el dato. Ahora sí, lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué cosa quiero? Masa. ¿Y qué cosa tengo? Moles. Masa es lo que quiero, va arriba. Moles es lo que tengo, va abajo. El factor unitario, entonces, criatura de Dios, el factor unitario es este de acá. Lo que quiero arriba, quiero masa. ¿De dónde sale mi factor unitario? Del triangulito. ¿Qué me dice? ¿Qué me grita este triangulito? Me grita que una mol de ácido nítrico, ¿cuánto pesará? 63 gramitos. Obviamente ya con la práctica tú no vas a hacer el triangulito porque ya sabes obviamente que una mol es 63 gramos, eso lo sabemos al toque. Entonces no va a ser necesario que hagas esto. Sí, pero como eres un baby, todavía hazlo, todavía hazlo. Listo, mira que puedo lograr ahora que se vayan las moles. Cancelas moles de ácido nítrico arriba y moles de ácido nítrico abajo. ¿Qué te está quedando? Gramos. ¿Y no es lo que querías? ¿No quería yo masa? Sí. Entonces, ¿cuál será tu respuesta entonces? ¿Cuál será tu respuesta? 378. Entonces, 6 por 63, eso es 378 gramos de ácido. Esa es la manera formal de trabajar en química. ¿Ok? Así lo vas a hacer. ¿Ya? ¿Listo? Ahora sí. Ok. Ok, tranquila. Criatura, lo único que estoy haciendo, amiga Brianita, en el triángulo es colocar cierta información que ya sé. ¿Sabes tú que una mol de ácido nítrico, cuánto pesa? 63 gramos. ¿Cómo sabes? Porque has sumado cada una de las masas de los átomos que forman a esta sustancia. Hidrógeno pesa 1, nitrógeno pesa 14, oxígeno pesa 16, pero son 3 oxígenos. 16 por 3, 48, 14 del hidrógeno y 1 del hidrógeno, todo hace 63 gramos. Entonces, yo pongo ese dato en el triángulo. Cada mol de ácido nítrico pesa 63 gramitos.
una mol de ácido tiene una masa de 63. ¿Sí? Y listo. Entonces, estos dos datos los vas a colocar como factor unitario. Así como hice con los huevitos, ¿sí? Igual, pero ahora con química. Usas la masa y usas los moles. ¿Sí? Ahora, si no lo has entendido, voy a hacer un ejemplo más. Tranquilo. ¿Sí? Tranquila, 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 oh, criatura de Dios. Vamos a hacer un ejemplito más. A ver, mi amigo Eddie está pidiendo una pregunta. Espérate un ratito, Eddie. Déjame checar. No sé por qué no veo tus preguntas. No, mamá. No, Pamelita. Te van a dar los datos de los pesos. A ver, ¿cuál es la pregunta? Sí, en la pregunta está esa información. ¿Cómo saber si trabajas con masa molar o masa molecular? La pregunta te va a dar esa información. No vas a champear, porque a veces en las claves están en gramos y están en UMAS. Por ejemplo, te pueden dar datos en gramos y en UMAS. Tú no vas a champear. Tienes que saber exactamente lo que estás haciendo. Por eso el concepto de masa molar tiene que estar claro. El concepto de masa molecular tiene que estar claro. Si te están hablando de moles, como en mi pregunta, ¿en qué va a estar su masa? ¿En qué está la masa si estoy hablando de masa molar? En gramos. Claro, entonces no voy a pensar en UMAS. ¿Qué pasaría si en vez de decir moles, acá dijeran moléculas? Moléculas, no digo mole, ahora quiero que en vez de moles sea moléculas. ¿La masa estará en gramos? Si son moléculas, no, ya no, está en UMAS. Entonces tienes, muy bien, Vilma, perfecto. Entonces tienes que tener claro ese concepto. ¿Sí? Listo, criatura. Entonces paso a hacer un ejercicio más para... ¿Dónde está mi borrador? Mi mota. Ahora voy a poner un ejemplito más. ¿Ya? Y más. Avísame si estás bien, ¿ah? Es cuestión de práctica, esto es muy sencillo, muy facilito, muy facilito. Ahora voy a ponerle un poquito más de flow, ¿ok? Un poquito más de flow, también para retar a tu cerebrito, ¿no? No te puedo poner lo mismo. Voy a poner un poquito más de azúcar, como diría la gran Celia Cruz. Vamos a poner un poquito más de azúcar, ¿ya? A ver, al toque, ¿ah? Este ejemplo, rapidito. Uy, chuma, ya es la hora ya. Ya es la hora ya. Ok. Se tienen 12,044 por 10 a la 24, ¿ok? 10 a la 24. Mira, se tienen 12,044 por 10 a la 24 átomos de, a ver, se me ocurre calcio, ¿ok? Se me ocurre calcio, de átomos de calcio. La pregunta es la siguiente. ¿Qué masa hay? ¿Qué masa? ¿Qué masa presenta? ¿Qué masa poseen esos 12,044 por 10 a la 24 átomos de calcio? Nuevamente, parecido al problema anterior, solo que ahora te están dando como dato átomos de calcio, ese es el dato, uy, espérate, te están dando como dato átomos de calcio, ese es el datito, mira, 12,044 por 10 a la 24, y la pregunta es la masa. Tienes dato y pregunta. Tienes dato y pregunta.
¿Qué hicimos? Ok, bien, Tamara, bien. ¿Estás segura, Tamarita? A ver, vamos a ver si es cierto tanta belleza. Mira, primero, ¿qué cosa hago? Triangulito. ¿Cuál es el requisito para hacer el triangulito? Es que en los vértices, criaturita, del triangulito, tienen que estar mis variables, lo que yo quiero y lo que me dan. Me están pidiendo masa y me están dando átomos. ¿Ok? Entonces, mira lo que voy a hacer. ¿Qué pasa si tienes una mol de calcio? Una mol de átomos de calcio. Eso en masa, ¿a cuánto equivale? De repente no lo sabes porque eres un baby, pero una 40. mol... Dime. 40 como un grano. 40 gramos. ¿Ok? 40. Oye, un masogramos, ya lo dije, maldición. Un masogramos, estás hablando de una mol o de un solo átomo. ¿De qué estás hablando? ¿De una mol o de un solo átomo? Mol. Mol. Y las moles, las masas están en gramos. Ajá, ok, eso está mejor. Eso está mejor, Fernando. Muy bien. Además, ya tienes, mira, en tu vértice del triángulo está el dato de masa. Falta poner el dato de átomos. Pero una mol en átomos, ¿a cuánto equivale? Dijimos que una mol era 6,022 por 10 a la 23 átomos de calcio. Oye, yo sé que da flojera escribir hasta las unidades, pero te sugiero que lo hagas. Acostúmbrate ya a trabajar con unidades. ¿Una mol no equivale a 6,022 por 10 a la 23? Sí, claro que sí. ¿Y esta no tiene una masa de 40 gramos? Sí, claro que sí. Una mol pesa 40 gramos y una mol es 6,022 por 10 a la 23. Lo hemos hablado en la primera parte. Entonces, date cuenta que en tu vértice, en los vértices del triángulo ya están átomos y masa. Átomos y masa. Ya tienes listo tu triangulito. Ahora vámonos a resolver el problema. Vámonos a resolver el problema. Entonces, ¿qué hago primero? Chapo el dato. ¿Dónde está el dato? Acá está tu dato. ¿Cuál es el dato? Yo tengo 12,044 por 10 a la 24. Lo voy a poner aquí abajo, ¿ok? Lo voy a escribir aquí abajo para que alcance espacio. Voy a chapar el dato. Mira, acá está el datito. Lo voy a copiar. ¿Cuál es el dato entonces, criatura? El dato es que tienes 12,044 por 10 a la 24, ¿qué? Átomos de calcio. Átomos de calcio. Acá abajo. Átomos de calcio. Está. Ahora le vas a multiplicar por su factor unitario. Lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué cosa quiero? Masa. ¿Qué cosa tengo? Átomos. ¿Quiero masa? Tengo átomos. ¿Quiero masa? Tengo átomos. Masa, átomos, masa, átomos. Aquí está el factor unitario. No te olvides que sale de tu triangulex. Sale de tu triangulito. Arriba lo que quieres, ¿ah? Masa. 40 gramos. Abajo lo que tienes. ¿Qué cosa tienes? Átomos de calcio. ¿Cuál es la equivalencia? Que 40 gramos es la masa de una mol, pero una mol es 6,022 por 10 a la 23 átomos de calcio. Y ya está. Te acabas de dar cuenta de algo. Se van a cancelar las unidades átomos de calcio con átomos de calcio. Y te va a quedar todo en gramos. ¿Ok? Listo. 6,022 aba 1, 6,022 aba 2. 10 a la 23 aba 1, 10 a la 23 aba 10. Porque es 10 a la 24 esto de acá. Ahí está el error de mi amiga que acabo de ver hace ratito que puso su clave. Ahí ya se ha equivocado, mamá. Porque este es 23, este es 24. Si simplificas, todavía te queda un 10. Entonces, multiplicas 2 por 10
por 40. Y efectivamente, como dice mi amigo Fernando, eso equivale a 800 gramitos de calcio. Y esta es tu respuesta. Te estaban preguntando la masa y acabas de descubrir que esa masa es 800 gramos de calcio. Criatura de Dios. Hasta ahí entonces te he ayudado. Perfecto. Muy bien, muy bien. Parece que estamos bien. Ojalá, criatura, que estés aprendiendo. ¿Ok? Y a la siguiente clase vamos a continuar con esto de aquí. Listo, criatura. Ten un buen inicio de semana. Nos estamos viendo el día miércoles. Pórtate bien y estudia mucho, por favor. Chao, chicos. Cuídense.